igual que en el otro. El gallito, ven el gallito acá. Fue Areli ahorita la que me hizo el gallito. Ahí está bien ya. Se me va a quedar un hoyo ahí. Vamos. Maquillaje. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este programa de Hablemos de Diabetes que el Instituto Metabolia ofrece a todos ustedes. Continuando con esta serie de programas en torno a la educación en diabetes, el día de hoy abordaremos cómo resolver algunos retos como hiperglucemia, hipoglucemia y días de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el paciente puede resolver cuando la glucosa se dispara mucho, cómo puede resolver también algunos retos como cuando baja mucho la glucosa, o qué debe de hacer el paciente con diabetes aquellos días que le da una gripe, que le da diarrea, que le da vómito. Entonces todos estos temas serán abordados el día de hoy por nuestra experta invitada. Pero antes que nada quiero darle la bienvenida a Areli Rivera, nuestra nutrióloga, quien nos dará también un resumen detallado del programa y nos recordará las redes sociales. Gracias, doctor, por la presentación. En la primera sección veremos qué es una hiperglucemia, cómo detectarla y qué hacer en caso de tenerla. Después tenemos una cápsula en la cual nuestro reportero Elías salió a la calle a ver qué es lo que hacen los pacientes con diabetes para resolver una hipoglucemia. En la siguiente sección veremos qué es una hipoglucemia, cómo detectarla, qué hacer para corregirla y algunas recomendaciones nos dará nuestra invitada en caso de que el paciente con diabetes tenga una hipoglucemia severa ya con un desmayo. En la siguiente sección nos darán recomendaciones de lo que debe hacer un paciente con diabetes en los días de enfermedad. Para finalizar el programa, la invitada especial nos dará sus conclusiones sobre el tema. Muchas gracias. ¿Y podrías recordarnos las redes claro, sociales? doctor. Nuestras redes sociales son Facebook Instituto Metabolia, YouTube Metabolia y www.metabolia.tv. Aquí nos pueden enviar todas sus dudas y aparte pueden seguir toda la transmisión del programa. Exactamente. Recuerden que desde mediados de febrero comenzamos con una serie de programas en torno a la educación en diabetes. Entonces todos los programas están grabados y los pueden consultar. Todos los programas previos los pueden consultar. Y bueno, continuando con el programa, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada en nutrición y educadora en diabetes, Lisette Gómez. Ella viene de la Asociación Mexicana de Diabetes y el día de hoy justamente nos ayudará a resolver todas estas dudas. Muchas gracias y nuevamente bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente, Daniel y Areli. Es un gusto estar con ustedes tratando este tema. Muchas gracias y pues comenzamos hablando. Primero nos gustaría saber qué es una hiperglucemia, qué significa. Muy bien. Una hiperglucemia también puede ser conocida como glucosa alta en azúcar. Perdón, en sangre. Si quieren cuando... Ahí mismo, 3, ¿Sí? Okay. 2... Una hiperglucemia también es conocida como glucosa alta en sangre o azúcar alta en sangre. Se ocasiona cuando los niveles de glucosa se encuentran más arriba de lo normal. Es decir, lo máximo que podemos tener de glucosa en ayuno es arriba de 130. Entre 80 y 130 son los valores deseados. Y a las 2 horas de haber comido, de haber dado el primer bocado, se desea que esté la glucosa abajo de 180. Cuando la glucosa se encuentra por arriba de estas cifras, debemos estar vigilando los niveles para evitar que se presente una hiperglucemia, que puede ser arriba de los 240 miligramos sobre decilitro. ¿Y por qué representa un riesgo? ¿Cuál es el problema de tener una cifra de 200, 250 de glucosa? ¿Cuál es el riesgo? Muy bien. El principal riesgo es que la glucosa se siga elevando y llevar al paciente a hospitalización o a la persona que está presentando el episodio. Además, a corto plazo y a largo plazo, desarrollar diferentes complicaciones como retinopatía, es decir, pérdida de la vista, daño renal o daño a los riñones y amputaciones de los pies o algo que se conoce como neuropatía diabética.
Un episodio de hiperglucemia no puede ser que no lleve directamente a la persona al hospital si su glucosa está en 250, 300, pero una persona que frecuentemente se encuentra expuesto a estos niveles altos de glucosa puede desarrollar más temprano las complicaciones propias de la diabetes. Ese es de los principales riesgos de tener glucosa alta, tanto hospitalizaciones como complicaciones. Entonces, para prevenir estas complicaciones, ¿qué debe hacer un paciente con diabetes en caso de tener constantemente los niveles altos de azúcar? Muy bien. Esta persona necesita llevar educación en diabetes primero para detectar cuáles son los signos y síntomas de tener glucosa alta en azúcar. Pero antes de esto necesita saber qué es la diabetes, cómo funciona su cuerpo con diabetes y por qué la glucosa se eleva. Eso es lo que hacemos en la consulta de educación. Y la hiperglucemia necesariamente debe de estar bien diagnosticada. Se puede presentar desde mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha hambre, cansancio, náusea, piel seca. Una persona con glucosa alta necesita identificar estos signos y síntomas para acudir a tiempo a su servicio de salud o estar capacitado y disminuir mediante aplicación de insulina las personas que ya la tienen indicada los niveles de glucosa. Hay algunos casos, por ejemplo, en donde no es necesario administrar insulina. El mismo cuerpo lo va platicando y mediante el automonitoreo, que es otro de los 7 comportamientos que han estado presentando en las cápsulas, las personas identifican si su glucosa está alta y se empiezan a hidratar constantemente para eliminar el exceso que hay de glucosa en la sangre. Sin embargo, en cada paciente es especial el cuidado que se debe de llevar a cabo. Uno de los principales riesgos y más comunes que se presentan para llegar a hospitalización es que tuvieron la glucosa algunos días alta y de repente llegaron a hospitalización por algo que se conoce como cetoacidosis diabética, que más adelante vamos a platicar de esto. Exacto, sí, pues es interesante cómo los comportamientos de la educación en diabetes vemos cómo se van entrelazando uno con otro, ¿no? Para yo poder documentar una hiperglucemia necesito saber automonitorearme. Claro. Y vimos que el automonitoreo es un comportamiento de la educación en diabetes, del educador en diabetes. Entonces, todos los comportamientos se van entrelazando y ustedes se van dando cuenta en estos programas que hemos estado viendo cómo prácticamente es importante tener todas las herramientas, ¿no? Porque finalmente todas las herramientas nos van a ser de utilidad en el manejo de nuestra enfermedad. ¿Y qué me puede llevar a que mi glucosa se dispare, a que se eleve? Muy bien, son diferentes factores los que influyen en que la glucosa se eleve. Puede ser que la persona no sepa que tiene diabetes, por ejemplo, y la alimentación que lleva sea alta en azúcares o carbohidratos. Si bien el cuerpo necesita azúcar como tal para tener energía y realizar todas las actividades cotidianas, la energía o glucosa necesita entrar a las células de todo el organismo, pero no va a poder entrar directamente si no hay algo que se conoce como insulina, que es una hormona que el páncreas produce. Cuando nosotros consumimos una gran cantidad de azúcares en la dieta, tenemos altos niveles de glucosa en la sangre. Ante la falta de insulina, puede ocasionarse una hiperglucemia. O una persona que ya fue diagnosticada y que tiene el tratamiento prescrito con insulina o algún medicamento oral para controlar los niveles de glucosa y a lo mejor esta persona no se aplicó la insulina o no se tomó los medicamentos en el horario establecido, también está en riesgo de tener hiperglucemia. También puede ocasionarse por estrés, por enfermedades, por diferentes factores hormonales que influyen en la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. Por eso es importante conocer el cuerpo y estar bien educado. Exacto. Okay. Y uno de los síntomas que los pacientes me suelen referir mucho justamente es cansancio. Y justamente tiene que ver porque las cifras de glucosa se elevan, pero la glucosa no está donde debe de estar, que es en el interior
de las célula, células. ¿no? Entonces el paciente se siente pues muy cansado, muy agotado. Pero también algo que es importante que ustedes tengan claro y que ustedes tengan en mente es que la hiperglucemia da síntomas solamente cuando está realmente muy alta. Es decir, cuando las cifras pudieran estar en 180, en ayuno, en 200, muchas veces los pacientes no tienen síntomas. Entonces, Sí. eso es la importancia, por eso el monitoreo, como ya hemos visto en programas pasados, es la única forma en que nos podemos comunicar con el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Checando el valor de glucosa. Y cuando ustedes, pacientes, traen estos registros o este monitoreo con nosotros, es cuando podemos, en conjunto con ustedes, tomar decisiones respecto a mejorar la alimentación, incrementar tal vez más la actividad dosis de física insulina. y obviamente mejorar los tratamientos médicos que están alrededor de la diabetes. Pues muy interesante esta parte que estamos viendo de la hiperglucemia, cuando los niveles son muy altos. Como ya dijo Liz, se incrementa mucho el riesgo de algunas crisis que se llaman crisis hiperglucémicas, como la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Y en la siguiente parte veremos lo que es la hipoglucemia, que es justo lo contrario a la hiperglucemia, es decir, una baja de glucosa. Pero Manuel Elías, que es nuestro entrevistador, salió a las calles a preguntarle a la gente cómo resuelve una hipoglucemia. Vamos a ver lo que nos contestaron. Se me fue reportero, le dije entrevistador.